Bienvenidos a la sesión Interacciones P-ádicas, Análisis, Geometría Algebraica y Física, una sesión que pertenece a las actividades del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Víctor Aguilar, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, y a continuación me voy a permitir hablarles un poco acerca de los números p-ádicos. Kurt Hensel introdujo los números p-ádicos alrededor de finales del siglo XIX. Estos números han sido utilizados en diferentes áreas de la matemática, como son teoría de números, geometría algebraica, topología algebraica, análisis, entre otras áreas. Recientemente han surgido modelos nuevos de sistemas físicos utilizando números p-ádicos. El objetivo de esta plática es presentar las ideas esenciales de los números p-ádicos. Vamos a empezar con el conjunto de los números reales no negativos, que denotamos de esta manera. Decimos que un valor absoluto sobre los números racionales es una función de los números racionales a los reales no negativos que satisface las siguientes condiciones. Valor absoluto de x es 0, si y solamente si x es igual a 0. Valor absoluto de x por y es igual a valor absoluto de x por valor absoluto de y, esto para todos los números racionales. Y finalmente se debe cumplir la desigualdad del triángulo. Valor absoluto de x más y menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y para todo x y y en los racionales. Un valor absoluto sobre los números racionales se dice que es no arquimediano si satisface esta condición. Valor absoluto de x más y menor o igual que el máximo de los valores absolutos entre x y valor absoluto de y. Y esto para todo x y y racional. En otro caso, diremos que el valor absoluto es arquimediano. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos definir el siguiente valor absoluto sobre los racionales de la siguiente manera. Valor absoluto de x es 0 si x es igual a 0 y 1 si x es diferente de 0. Este valor absoluto se conoce como valor absoluto trivial y es no arquimediano. El siguiente valor absoluto, que se define así, valor absoluto de x igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0, se conoce como el valor absoluto usual y es arquimediano. Pues si x es igual a y igual a 1, se tiene que valor absoluto de x más y es igual a 2 y esto es mayor que el máximo de los valores absolutos de x y de y, que resulta ser 1. Entonces, aquí tenemos un valor absoluto arquimediano. Ahora vamos a definir otro valor absoluto sobre los números racionales. Para esto, fijamos un número primo p. Si tomamos un número racional diferente de 0, entonces lo podremos escribir de esta manera. X lo podemos escribir como a entre b por p a la m para algún único m entero con a y b no divisibles por p. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es sacar todas las potencias de p del número racional y dejar aquí este cociente a entre b, donde ya no hay ninguna potencia de p en este cociente. Con esta representación de x, bueno, esta representación es posible gracias al teorema fundamental de la aritmética. Y con esta representación vamos a definir lo que es el valor absoluto p-ádico. El valor absoluto p-ádico de x se define de la siguiente manera. Tomando en cuenta esta representación de x,
definimos el valor absoluto p-ádico de x como p a la menos m, y para x igual a 0, vamos a definir su valor absoluto p-ádico como 0. Entonces aquí tenemos un valor absoluto sobre los números racionales que depende de un número primo que hemos dejado fijo. O sea, para cada número primo es posible definir un valor absoluto p-ádico. Este valor absoluto es no arquimediano. Entonces, contrario al valor absoluto usual que nos enseñan en cálculo de una variable, aquí tenemos un valor absoluto que es no arquimediano, y el valor absoluto usual, el que nos enseñan en cálculo, sí es arquimediano. Muy bien. Si tenemos cualquier valor absoluto sobre los números racionales, se define la distancia entre dos números racionales de la siguiente manera. La distancia de x a y es igual a el valor absoluto de x menos y. Esta función se conoce como la métrica inducida por el valor absoluto. De tal manera que vamos a decir que dos valores absolutos sobre los números racionales son equivalentes si y solamente si definen la misma topología sobre los números racionales. Si P y Q son números primos racionales, bueno, aquí hay que decir que P y Q son números primos racionales diferentes, entonces los respectivos valores absolutos no son equivalentes. Un teorema debido a Ostrovsky nos dice que cada valor absoluto no trivial sobre los números racionales es equivalente a uno de los valores absolutos, el valor absoluto sub P, donde P es un número primo racional o P es igual a infinito. Cuando P es igual a infinito, se refiere al valor absoluto usual. Y cuando habla de un primo racional, pues se refiere a los números primos que conocemos de siempre. Entonces, lo que nos dice el teorema de Ostrovsky es que cualquier valor absoluto que sea no trivial sobre los números racionales, o es el valor absoluto usual, o es un valor absoluto p-ádico. Un hecho interesante e importante es que los números racionales con la métrica inducida por cualquier valor absoluto no trivial es un espacio métrico que no es completo. Pues entonces podemos hacer la respectiva completación. Si hacemos la completación con respecto al valor absoluto usual, obtenemos los números reales. Los números reales que quizás nos enseñaron a construir utilizando cortaduras de Dedekind en algún curso de álgebra, pues los obtenemos con la completación, pero el caso que nos interesa es que también al hacer la completación con la métrica inducida por un valor absoluto p-ádico, obtenemos el campo de los números p-ádicos. Es decir, para cada número primo obtenemos un campo de números p-ádicos. Bueno, dado que el tiempo es limitado, pues no podemos hacer una construcción más formal, más detallada de los números p-ádicos, pero sí podemos analizar algunos hechos interesantes que ocurren en los números p-ádicos. Por ejemplo, ya que tenemos los números p-ádicos, aquí tomemos un número p-ádico, x. X puede ser escrito en esta forma, como una serie de potencias, donde las potencias que tienen exponente negativo tienen fin, y las potencias que tienen exponente positivo pues continúan creciendo la potencia.
Entonces tenemos aquí la representación de un número p-ádico en serie de potencias, donde los b's son números entre 0 y p-1. Hay que acordarnos que aquí siempre estamos trabajando en base a un número primo fijo. Entonces, estos b sub is que aparecen en la representación del número x son los conocidos como dígitos p-ádicos. Son números entre 0 y p-1. Y además, esta representación de x nos permite identificar su valor absoluto. Valor absoluto p-ádico de x es igual a p a la n sub 0, que es el primer término de la representación de x. Esta serie converge en el valor absoluto p-ádico y además esta representación de x es única, que es una diferencia con el caso de los números reales. Por ejemplo, miren, el -1 lo podemos escribir de esta manera. El -1 tiene esta representación en serie de potencias. Por ejemplo, cuando P es igual a 3, que tenemos el campo de los números tresádicos, se obtiene que la representación del -1 es esta, como serie de potencias. Esto implica, bueno, que 1 entre 1 menos p se puede representar de esta manera, como esta serie, la serie que va desde i igual a 0 hasta infinito, p a la i, y continuando con este ejemplo que damos aquí en Q sub 3, en el campo de los números triádicos, el -1 medio se puede representar de la siguiente manera como serie de potencias. ¿Qué otras cosas podemos decir de los números p-ádicos? Bueno, podemos hablar un poco de su geometría. En el caso de los números p-ádicos, tenemos que todos los triángulos son isósceles, todos, no hay triángulos escalenos. Cuando hablamos de bolas en el sentido topológico, tenemos que no hay intersecciones parciales de bolas. Es decir, dadas dos bolas, una está contenida en la otra o son disjuntas, pero no puede haber intersecciones parciales de bolas. Otro hecho interesante, pues, es que cualquier punto de la bola es su centro. Entonces, cualquier punto de la bola es el centro de la bola. Lo que, bueno, cae un poco fuera de lo que conocemos, al menos en el caso de los números reales o de Rn. Podemos decir un poquito más acerca de la topología de los números p-ádicos. Tenemos que el campo de los números p-ádicos es un espacio de Hausdorff totalmente desconexo y localmente compacto. Las esferas y las bolas son conjuntos abiertos y cerrados. Y las esferas y las bolas son conjuntos compactos. Aquí, bueno, algo que resulta también motivador para poder introducirse en el estudio de los números p-ádicos, pues es estudiar la convergencia de algunas sucesiones. Por ejemplo, la sucesión 1 entre n, esta, pues, desde el cálculo de una variable, pues sabemos que esta sucesión converge a 0 en el caso de los números reales, pero no en el caso de los números p-ádicos. Y, por ejemplo, la sucesión de los factoriales de n factorial, esta sucesión converge a 0 en los números p-ádicos, pero no en los números reales. Bueno, tenemos aquí que como sabemos, la convergencia pues depende de la métrica y esto nos dice cómo se comporta
la métrica inducida por el valor absoluto p-ádico, y resulta interesante porque por lo menos rompe la intuición que tenemos desde cálculo. Vamos a revisar alguna representación gráfica de los números p-ádicos para poder tener una idea, ¿no? de cómo podríamos pintar estos números. Para eso, pues vamos a hacer un poquito de trampa y vamos a hacer solamente el dibujo de este conjunto Z sub P, que es el anillo de enteros p-ádicos, y se define de la siguiente manera. Son los números p-ádicos tales que su valor absoluto p-ádico es menor o igual a 1, o también lo podemos representar como aquellos números p-ádicos tales que en su representación como serie de potencias, los p's no tienen potencias negativas. Las potencias del p siempre empiezan en 0 y son no negativas. También lo podemos ver como la bola unitaria, ¿no? La bola Z sub P, el anillo de enteros p-ádicos, pues también es la bola unitaria, la bola con centro en 0 y radio 1. Bien, entonces, miren aquí, tengo el ejemplo de Z sub 3, el anillo de enteros 3 ádicos. Aquí puedo representar el anillo de enteros 3 ádicos. Y luego, dado que no hay intersecciones parciales de bolas, sino que cualesquiera dos bolas en el campo de los números 3 ádicos, o una está contenida en la otra, o son disjuntas, entonces hago esta representación, no tengo intersecciones parciales. Tengo aquí tres bolas disjuntas, esta bola amarilla, esta bola azul y esta bola roja. Son tres bolas disjuntas, y algo que bueno, no escribí en ninguna diapositiva, pero se puede deducir de la manera en que se define el valor absoluto p-ádico, pues es que los valores que toma el valor absoluto p-ádico son potencias de p. En este caso, el valor absoluto 3-ádico toma valores potencias de 3. Así que si tenemos aquí una bola unitaria, tenemos una bola de radio 1, el valor siguiente de la métrica p-ádica es la potencia de 3 que antecede al 1, que en este caso sería el 1/3. Entonces, cada una de estas bolas, la amarilla, esta bola amarilla, esta bola azul y esta bola roja, tienen radio 1/3. Son tres bolas disjuntas cuya unión nos da esta bola unitaria. Y luego, cada una de estas bolas se puede descomponer en una bola de radio 1/2. Por ejemplo, aquí tengo esta bola amarilla que tiene radio 1/3. La puedo descomponer en estas tres bolas, cada una de radio 1/2. Y luego cada una de estas bolas se puede descomponer en tres bolas de radio 1/27. Y luego cada una de esas tres bolas se puede descomponer en tres bolas de radio 1/81. Y así me voy con las potencias de 3. Esta es una representación de la bola unitaria, que bueno, ya mis habilidades nulas para dibujar no me permiten hacer una descomposición más de estas bolas, pero bueno, la idea es esa. Otra manera de representar esta bola unitaria o el anillo de enteros 3-ádicos es mediante un árbol. Recordemos esta representación de los números 3-ádicos como serie de potencias, donde las potencias del 3
tienen exponente no negativo, entonces esta sería la representación estándar de un número, de un número entero tresádico, aquí sería esta representación, donde los x sub i son los dígitos tresádicos, o sea, son números que pertenecen al conjunto que contiene al 0, al 1, al 2. Y bueno, si yo quiero representar un número tresádico, bueno, un entero tresádico, entonces tengo que escoger estos dígitos de la representación como serie de potencias. Así que tengo que escoger primero quién es mi dígito x sub 0 y tengo tres opciones, 0, 1 o 2. Una vez que escogí el primer dígito, digamos que escogí el 1. Ah, bueno, entonces ahora tengo que escoger quién es el x sub 1. Pues tengo tres opciones, 0, 1 o 2. Y ya que escogí el dígito x sub 1, digamos que escojo el 0, para escoger el dígito x sub 2, tengo otras tres opciones, 0, 1 o 2. Y ya que escogí el dígito x sub 2, tengo tres opciones para escoger el dígito x sub 3. Otra vez 0, 1, 2. Y así me voy. Y entonces mi árbol continúa de esta manera creciendo, creciendo hacia abajo, ¿no? Que una vez más, pues bueno, no pude hacer una representación más grande, pero esa es la idea. Y al final de esto lo que se obtiene es un conjunto tipo Cantor. Otro ejemplo, bueno, para continuar con estas mismas ideas, tenemos el anillo de enteros cincuádicos, que al decir anillo, pues sí, nos referimos a anillo como vemos en los cursos de álgebra. Tenemos el anillo de enteros cincuádicos, aquí está la bola unitaria, y ahora cada bola se puede descomponer, bueno, esta bola unitaria se puede descomponer en 5 bolas, cada una de radio 1/5. Estas bolas son bolas de radio 1/5. Y cada una de estas bolas se puede descomponer en 5 bolas, cada una de radio 1/25. Aquí están. Y cada una de estas bolas se puede descomponer en 5 bolas de radio 1/125. Y así nos vamos con las potencias de 5, una vez más. Entonces, el número primo, como mencioné anteriormente, me dicta los valores que toma la métrica. En este caso, los valores que toma la métrica son potencias de 5. Y esto me va a marcar la descomposición que yo puedo hacer de la bola unitaria en bolas disjuntas. La bola unitaria se descompone en 5 bolas disjuntas. Cada una de esas bolas se descompone en otras 5 bolas disjuntas, cada una de estas en otras 5 bolas disjuntas, y así seguimos. Y bueno, aquí podemos encontrar también en el anillo de enteros cincuádicos, aquí están los números enteros. De hecho, en el anillo de enteros peádicos siempre vamos a encontrar los números enteros que están ahí acomodados en estas bolas. Por ejemplo, Z2 me permite todavía hacer un dibujo un poquito más grande. Si yo tengo un número que pertenece al conjunto de enteros dos ádicos, entonces si yo quiero hacer su representación en serie de potencias, tengo solamente dos opciones para hacer la representación y escoger los dígitos dosádicos, 0 o 1. Así que la primero que tengo que escoger es el primer dígito dosádico. Tengo dos opciones, 0 o 1. Para el siguiente dígito tengo dos opciones, 0 o 1. Para el siguiente dígito tengo dos opciones, 0 o 1. Para el siguiente dígito tengo dos opciones, 0 o 1. El siguiente dígito tengo dos opciones, 0 o 1, 0 o 1, y así me voy. Y lo que se obtiene aquí al final, este es el conjunto de Cantor, el conjunto de Cantor usual, el que se revisa en los cursos de cálculo. Este sí es el conjunto de Cantor. En los otros casos es un conjunto tipo Cantor, pero este es el conjunto de Cantor
que nos enseñan en los cursos de cálculo o en los cursos de análisis matemático. Y bueno, aquí tenemos otra manera de representar los números tresádicos como un árbol, tomando en cuenta los dígitos. Y bueno, ya para concluir y poner algunas ideas acerca de lo que se está trabajando aquí, que durante la sesión van a poder revisar muchas de las conexiones de los números p-ádicos con la física, la geometría algebraica y el análisis. Pues hay que decir que esto es una investigación que es reciente. En 1989, Yuri Manin propone incorporar todos los campos p-ádicos y los números reales para construir un modelo del espacio-tiempo a nivel fundamental. Esto es, propone que a nivel fundamental el espacio-tiempo tiene estructura adélica, donde, bueno, aquí así a grosso modo y cometiendo quizás alguna grosería, voy a decir que, que un Adel, nada más para no, lo podríamos pensar como un vector infinito, donde la primera entrada es un número real, luego la siguiente entrada es un número dosádico, luego un número tresádico, luego un número cincoádico, luego un número sieteádico, luego un número onceádico y así nos vamos con todos los números primos. Es un poco más compleja la definición porque hay que poner algunas restricciones, pero la idea esencial es que una del es un vector infinito, donde la primera entrada es un número real y luego es un número p-ádico para cada primo p. Y en 1999, Altaisky y Siddharth propusieron abstraer las características de los números p-ádicos para proponer un modelo del espacio-tiempo a nivel fundamental. Entonces, como ven, o sea, hay todavía mucho por hacer en el caso de los números p-ádicos. Tenemos además un análisis adélico que, 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 que también nos da mucho por estudiar y pues abstraer, o sea, estudiar bien los números p-ádicos y abstraer sus características para poder construir otro tipo de modelos. Y bueno, comentar que existen revistas que están interesadas en estos temas, como esta revista que es la revista que toca muchos de los temas acerca de los números p-ádicos, y bibliografía básica, si se quiere estudiar un poco más de los números p-ádicos, son estos 3 libros que son básicos para empezar a estudiar acerca de los números p-ádicos. Aquí tenemos también un libro clásico acerca de análisis p-ádico y física matemática, algunos artículos que plantean utilizar números p-ádicos en teorías físicas. Aquí tenemos algunos notas, libros que se pueden revisar. Aquí. Conexiones de este tipo de análisis con, por ejemplo, análisis de datos, econofísica, procesos de difusión. Y bueno, muchas gracias por su atención.